En este episodio hablaremos sobre la psicología de la violencia. La violencia es un fenómeno complejo que puede tener muchas causas y manifestaciones diferentes. En este episodio veremos cómo la psicología puede ayudarnos a entender la violencia y sus consecuencias y a desarrollar estrategias para prevenirla y abordarla. La violencia es un comportamiento que causa daño o sufrimiento a otra persona. Puede ser física, psicológica, sexual o económica. La violencia, como hemos visto, se puede clasificar de diferentes maneras. Una forma de clasificarla es por el tipo de daño que causa. La violencia física causa daño corporal como lesiones, dolor o muerte. Por ejemplo, un hombre que golpea a su esposa. La violencia psicológica causa daño emocional como ansiedad, depresión o miedo. Por ejemplo, una mujer que humilla a su pareja. La violencia sexual es cualquier tipo de contacto sexual no deseado. Por ejemplo, un hombre que viola a una mujer. Y la violencia económica es cualquier tipo de control o abuso financiero. Por ejemplo, un hombre que controla los ingresos de su esposa. Las causas de la violencia son complejas y pueden ser multifactoriales. Algunos factores que pueden contribuir a ella incluyen los factores individuales como los problemas de salud mental, como por ejemplo la psicosis o el trastorno de personalidad antisocial. El abuso de sustancias como el alcohol o las drogas puede alterar el juicio y el comportamiento, lo que puede conducir a la violencia. Y los antecedentes de violencia, como haber sido víctima o testigo de violencia, pueden aumentar la posibilidad de que una persona se convierta en perpetrador. Están los factores familiares, pues la violencia en el hogar incluye a los padres que abusan de sus hijos. Pueden enseñar a los niños que la violencia es una forma aceptable de resolver los conflictos. La falta de apoyo familiar, como la ausencia de un padre o madre amoroso, que puede aumentar la vulnerabilidad de un niño a la violencia. Y los factores sociales, como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, pueden crear condiciones que faciliten la violencia. La exposición a la violencia en los medios de comunicación, como las películas y los videojuegos violentos, pueden normalizar la violencia y hacer que sea más probable que las personas la cometan. La violencia tiene consecuencias negativas para las víctimas, los perpetradores y la sociedad en general. Las víctimas de violencia pueden experimentar una variedad de problemas como los daños físicos, psicológicos y sociales. Las víctimas de violencia pueden experimentar lesiones, dolor, enfermedades mentales y problemas de relación. La violencia puede tener un impacto negativo en la salud física y mental de las víctimas, así como en su capacidad para trabajar y formar relaciones. Los perpetradores de violencia, por otro lado, pueden experimentar remordimiento, culpa y vergüenza. Pueden ser arrestados y encarcelados, lo que puede tener un impacto negativo en sus vidas. La violencia puede ser un signo de un problema de salud mental subyacente, como la psicosis o el trastorno de personalidad antisocial. Y, para la sociedad en general, la violencia puede tener un impacto negativo en la economía, la educación y la seguridad pública. Puede erosionar la confianza y la cooperación social y crear un clima de miedo. La psicología puede ayudarnos a entender la violencia y sus consecuencias. Los psicólogos pueden ayudar a las víctimas de violencia a recuperarse y a los perpetradores a cambiar su comportamiento. Existen dos formas de abordar la violencia. La primera sería la prevención. La educación sobre la violencia puede ayudar a las personas a identificar y evitar situaciones peligrosas. Los programas de intervención temprana pueden ayudar a las personas que están en riesgo de violencia. Y las leyes y políticas que promueven la igualdad y la justicia pueden ayudar a prevenir esta violencia. Y el segundo es la intervención. Por ejemplo, la terapia para las víctimas de violencia puede ayudarles a recuperarse de sus experiencias. La terapia para los perpetradores de violencia puede ayudarles a cambiar su comportamiento y los sistemas de justicia penal pueden ayudar a responsabilizar a los perpetradores de violencia. En este punto, resulta importante detenernos a analizar la violencia doméstica, pues puede ser uno de los fenómenos más abundantes e invisibilizados. La violencia doméstica es un problema complejo que a menudo está relacionado con el control, la dominación y la desigualdad de género. Las víctimas de violencia doméstica pueden experimentar una variedad de problemas como lesiones, dolor, enfermedades mentales y problemas de relación. Los perpetradores de violencia doméstica a menudo tienen problemas de salud mental, abuso de sustancias o antecedentes de violencia. Hay recursos disponibles para ayudar a las víctimas de violencia doméstica, como refugio, líneas directas y servicios legales. Hasta acá
hemos visto que la violencia es un fenómeno complejo que puede tener muchas causas y manifestaciones diferentes. La psicología puede ayudarnos a entender la violencia y sus consecuencias, y a desarrollar estrategias para prevenirla y abordarla. Si quieres profundizar tus conocimientos sobre la violencia, comenta en este video cualquiera de tus preguntas y suscríbete a nuestro canal de YouTube para saber más sobre psicología. Muchas gracias.